Pinta a Ficción, el podcast. En el episodio de hoy, Cherp y Josito tratan sobre el fenómeno zombie en la ciencia ficción. Desde definir qué es un zombie, cómo se genera o aparece en escena, todo tipo de virus, mutaciones y situaciones rocambolescas que nos pueden llevar al apocalipsis de los caminantes. Hay toda una cultura detrás de los no muertos, tanto en películas como libros y cómics o novelas gráficas. Os invitamos a compartir con nosotros este episodio terroríficamente divertido. Pinta a Ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a 1000. Hola, buenos días a todos. Empezamos con nuestro capítulo deseado por Josito, zombies. Le encantan. Oye, una cosa, siempre decimos buenos días, pero aquí es buenas noches. O buenas tardes, depende del podcast. No, si es para los zombies es buenas noches. Ah, bueno, sí. Queda un poco más de vale, sí, miedito. empezamos otra vez. Hola, buenas noches, bienvenidos a Zombies. Bueno, va a ser creo que un episodio muy divertido, sobre todo porque aquí Cherp se lo ha currado un montón y aparte de ver cosas como qué es un zombie o, por ejemplo, pues de dónde surgen, su historia, vamos a ver cómo sobrevivir a un apocalipsis de los no muertos. Sí, efectivamente, hay mucha literatura, mucha, de cómics, libros, películas, hay de todo. Entonces, tenemos que empezar primero por la definición. Vale. Entonces, la palabra zombie viene del africano occidental, probablemente del Congo, que viene de la palabra zambi, que significa espíritu de una persona muerta. De ahí viene supuestamente la palabra zombie, también del bantú, que es zombie, con N, ¿vale? Pero esto hacemos referencia más o menos a 1915, cuando en Haití fue ocupado por Estados Unidos. Entonces allí fue que se encontró el término zombie, que comenzó a conocerse en todo el mundo. Antes de 1915 no se conocía esta palabra ni se sabía qué era. Porque no se había comunicado, pero existía, ¿no? De forma ancestral, entiendo. Sí, en teoría, a ver, son seres ficticios, ¿no? Los zombies son seres ficticios que se dicen los no muertos. Bueno, tienen muchos sinónimos. Para empezar, de muertos vivientes, los caminantes, los no muertos, los cadáveres ambulantes, espectros, fallecidos resurgidos, muertos en vida, andantes del apocalipsis y los dragones. Los dragones. Sí, porque se tragaban de todo, entonces... A mí, en este caso, yo te diría que la definición que más me gusta es la de no muertos. O muerto viviente, ¿no? Sí, pero como no está vivo, pero lo de no muerto, no sé. Bueno, podremos ver a lo largo de todas estas películas, series o cómics o, bueno, toda la literatura, como ha dicho Cher, un montón de sinónimos y estos son algunos de ellos. Seguramente hay alguno más, pero bueno, esta es una buena recopilación. Mira, el zombie que venimos a hablar, el más realista de todos sería de la religión vudú, que fue una diáspora que hubo de los habitantes del África que llegaron a Haití, y allí se supone que a ver, ¿cómo te explico? Ellos tienen sus propias normas, sus propias leyes. Entonces, cuando alguien cometía un crimen, como no existía quien lo juzgara realmente, entonces lo llevaban ante un chamán y el chamán decidía qué castigo se le ponía. Entonces, por ejemplo, la cadena perpetua sería para ellos zombificarlo, en donde el brujo de la tribu, sí, el médico brujo, le daba como unos polvos en donde caía muerto, sí, y al segundo o tercer día él iba y con otros polvos lo resucitaba. Y al resucitarlo, esa persona perdía la voluntad totalmente. Entonces, claro. Ellos hacían, incluso una persona un hombre que quería vender la tierra de él, y la gente se ha encontrado de eso porque no podían vender las tierras de ellos porque eran parte de sus ancestros. Sí. Entonces fue castigado para esclavitud perpetua. ¿Cómo? Como zombie. Y eso es lo que en teoría a nivel de la población haitiana tienen, de que las personas las someten con drogas, sí, las resucitan y ellos pierden la voluntad y son esclavos que trabajan y no hacen nada más. Es un sometimiento por químicos que hace... Lo que llaman la burundanga. Sí, es el chamán no deja de ser el jefe espiritual de cualquier tribu
y se le atribuyen siempre poderes mágicos sobrenaturales, ¿no? Sí, sí, Aquí nos vamos siempre un poco hacia la fantasía, pero en realidad sí que hay compuestos químicos y luego los veremos, ¿no? Sí, después veremos poco a poco eso. Que pueden hacer que una persona pierda la voluntad y que haga lo que otro le diga sin rechistar. Sí, mira, en 1927 William Seabrook, creo que se pronuncia, viajó a Haití y fue donde escribió La Isla Mágica. Y en un capítulo se llamaba Los Muertos Vivientes, que trabajan en los campos de caña de azúcar. Y ahí ya empieza toda la historia de los muertos vivientes hasta hoy. Luego, desde luego, como cualquiera de estas historias que, como los vampiros, los hombres lobo, otras que hay a lo largo y ancho del mundo, tiene sus múltiples variantes que tiene que ver un poco con cómo se desarrolla pues una ficción, ¿no? Que es interesante y que da para hacer muchos argumentos, ¿no? Sí, pero mira, puede que tenga... Me gusta que los zombies tienen una parte que es ciencia ficción. ¿Por qué? Porque hablamos de las drogas, de sometimiento químico, y más adelante veremos que hay gérmenes o virus. Entonces eso nos explica más o menos la ciencia ficción. Pero si somos realistas, actualmente en el Pentágono de Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades tiene un plan de acción contra emergencias nacionales haciendo referencia específicamente a los zombies. O sea, las dos instituciones que son bastante serias, tanto el Pentágono como el CDC. Gente que se supone que es seria. Claro, es que se supone que... Y tienen un plan que se llama un documento que se llama CONOP 8888. Sí, del 2011. Que, bueno, define qué es lo que hay que hacer en caso de una insurrección zombie o de una plaga zombie. Sí, de una estrategia seria. Una estrategia seria para acometer un problema que nunca se ha dado. Claro, yo creo que Estados Unidos, después de que vivieron las Torres Gemelas, dijo, es que no podemos descartar ninguna posibilidad. Tenemos que estar ante todo. Puede pasar cualquier cosa. Claro. ¿Tú te acuerdas, haciendo un poco adelantándonos un poco, te acuerdas de la película Guerra Mundial Z? De Brad Pitt. Es una de mis favoritas. ¿Sí? ¿Te acuerdas qué le dijo el judío? Cuando suben al piso. Sí, el noveno hombre o algo así llamaban. Sí. El décimo hombre. El décimo hombre. El décimo hombre. Que decían, si todos dicen, eso no puede ser, eso no puede ser, el décimo hombre está obligado a decir que sí y actuar en consecuencia a eso. Y prepararse para que existiera. Entonces, claro, si a ti te dicen, es que hay zombies por la calle matando gente, todos dicen, no, mentira. El décimo hombre está obligado a decir que sí. Que eso es así. Entonces, más o menos eso significa esto. Sí. El CONOP 8888 sería el plan de Estados Unidos para sobrevivir a, claro, un ataque zombie. Después tenemos el CDC. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que está en Atlanta, que de hecho sale en uno de los capítulos, bueno, en varios capítulos se dirigen a él los miembros de la expedición de The Walking Dead, ¿no? Sí. Y es un sitio en el que lo que hacen es, pues bueno, controlar todas las enfermedades infecciosas que hay, prevenir ese tipo de enfermedades en Estados Unidos, y que tienen protocolos, ¿no? Tienen protocolos para esto. Dice, tomemos un ejemplo. Un apocalipsis zombie, por ejemplo. Así es, dije apocalipsis zombie. Puede que ahora te rías, pero cuando suceda te alegrarás de leer esto. Así comienza la guía publicada en la página web gubernamental del CDC. O sea, que no es una cosa... No. Dice, ¿cómo me preparo para un apocalipsis zombie? Esa es las frases es que suena chiste. Sí, tú piénsalo y suena chiste. Ya, pero si tú tienes una guía, por lo menos te puedes ceñir algo y prepararte. Claro. Pero ellos hacían referencia a prepararse a emergencias reales. Por ejemplo, un ataque con ébola. Claro. Un ataque con anthrax. ¿Sí me entiendes? O sea, esto sirve para sentar las bases de lo inicial. Primero, aprovisionarte, aislarte, prepararte. En fin, tiene todos los datos. Una guía al uso para poder sobrevivir a ese apocalipsis, hecha por una institución gubernamental de los Estados Unidos, seria, que de hecho, como digo, es la que controla las enfermedades en ese país, las enfermedades infecciosas, las peores, las que has nombrado, por ejemplo, el ébola o cosas como el anthrax, que son mortales de necesidad, y se meten aquí a sacar una guía por si acaso hay un apocalipsis zombie. O sea que a mí me sorprende. Bueno, entonces realmente hay muchos tipos de zombies, ¿vale? Pero entonces vamos a hablar de los más relevantes. De los más habituales o los más conocidos, ¿no? A ver, vamos a hablar del zombie Romero, que viene de George Andrew Romero, que fue la primera versión zombie que se popularizó, y viene de Night of the Living Dead. Vale, La Noche de los Muertos Vivientes, que es un clasicazo del cine zombie.
¿no? Sí. Bueno, estos zombies, la diferencia que tienen es que son muertos vivientes que tenían funciones motoras, como la capacidad de subir escaleras, usar alguna herramienta sencilla y le tenían miedo al fuego. Son un poco como los originales de Haití, ¿no? Sí, exactamente. Son como que les puedes decir, sube aquí, ve allá. Sí, eran funcionales, o sea, que tenían algo de inteligencia. Has dicho funcionales, ¿no? Sí, algo de inteligencia. Vale, menos mal. Bueno, después tenemos el zombie de Brooks, que ya es el más famoso de todos, ¿no? Que se plasma en Guía para sobrevivir a una apocalipsis zombie. Gran libro. Del 2003. Que recomiendo a todo el mundo. Lo recomiendo también. Me lo leí hace muchos años y me lo he vuelto a leer recientemente para este capítulo. La verdad es que es muy divertido porque en una publicación que encontré del New York Post decía: en cuanto lo hayas leído, saldrás a comprar un machete por si acaso. Un machete, pero no cualquier machete. Luego veremos qué machete es el que hay que comprar. ¿Cuáles son? Porque en este libro una de las cosas que hay es una guía muy extensa de armas. Correcto. Esa me gustó. Bueno, entonces, el zombie de Brooks, llamémoslo así, son los de Walking Dead, típico, ¿sí? Uno que es de Tren a Busan, que es muy, muy, muy divertida la serie de ver. Sí. Entonces, son como los caminantes realmente, ¿no? Son lentorros. Exactamente. Son los lentos, no saben nada. Los que no tienen mucha inteligencia, pero los que en masa son capaces de destruir todo. Son los que van en horda, ¿no? Los que van juntándose uno con otro y al final forman rebaños, ¿no? Y son los que... los más populares. Sí, los más habituales. Sobre todo últimamente... tanto en The Walking Dead como en otras series como Nación Z son los más habituales, más que otros que veremos ahora. Sí, ahora sigue el que me da miedo a mí. Ese, bueno, a ti y a todos. El zombie corredor. ¿Quién no ha visto un Z? Claro, en Guerra Mundial Z, la de Brad Pitt, hay unos zombies que corren. Es que me acordé, cuando vi la película, me acordé de un chiste de no me acuerdo de estos humoristas, un humorista que es muy famoso, pero no me acuerdo el nombre, decía, es que realmente me va a dar vergüenza porque cuando llegue el apocalipsis zombie, con esto de que todos están con running, es que me van a pillar a mí primero. Hombre, claro. Tengo que salir a hacer deporte porque si no, me van a pillar. Claro, sí. Entonces, en teoría, el zombie corredor, sí. De lo que yo he leído, son los que se infectan y todavía tienen preservado bastante tejido muscular y articular. Están fuertes. Exactamente, entonces no están consumidos todavía y pueden correr, saltar con una pequeña diferencia, que no les importa su vida. No, van a lo loco. De hecho, te voy a decir una cosa. Yo he sufrido ¿Un ataque zombie? Sí, yo he sufrido un ataque de un zombie Z en una participación en una survival zombie. Se la recomiendo si alguien quiere o está pensando en participar en un survival zombie, es muy divertido. Los caminantes, pues bueno, lo de aquel te dan un poco de miedo, tienes un poco de yuyu, ¿no? Pero el problema es cuando sale un Z. Yo morí a manos de un Z. Entonces, cuidado con los que corren porque corren mucho. Y claro, no puedes escapar. No escapas. Además de que hay otra cosa que me parece importante resaltar, es de que los zombies nunca se cansan. No. Tú sí, ellos no. Ellos lo que van perdiendo es pues masa muscular, pero en realidad no se cansan, son incansables. Después tenemos el zombie vudú, del que hemos hablado ya, de 1932. Y después tenemos unos que son los infectados, ¿vale? La diferencia es que estos infectados no están muertos. Están infectados por un germen, virus o una bacteria, y los cambia. Les cambia la forma de percibir el mundo y la forma de comportarse, ¿no? Exactamente. Entonces, dentro de este grupo de infectados tenemos, no nos vamos a olvidar, el virus T de Resident Evil, que hay super zombies, y hay mutaciones, y hay perros zombies, y hay de todo, y es una barbaridad. Una gran saga de juegos y de películas de Mila Jovovich, que también podemos repasar, porque es muy, muy, muy zombie. Muy zombie. Y además de que con la Academia Umbrella, ¿no? Y Arcadia. Sí. Lugar seguro. Sí. Después tenemos los zombies come cerebro. Estos yo creo que son los mejores. Pero es que estos son los que me dan risa. Porque son más diciendo cerebro. Eso es que no se supone que no pueden hablar. Bueno, esto es discutible. Ya hemos visto que en algún momento casi que pueden hasta articular palabra. Y en el tema de los come cerebros, son algunos de los que han sido los que han... Los comecerebros son los que han inspirado juegos tan famosos como Plantas contra Zombies
Sí, al claro. que también he jugado, porque Sí. como el universo zombie es algo que me encanta, pues que también se lo recomiendo a todo el mundo. En este caso es una cosa mucho más divertida, pero sí que dicen esa palabra brains, que se supone que no pueden decir porque Porque- los zombies no pueden hablar, Hombre, o eso parece. si están muertos no respiran. Claro, pero sí que hacen gruñidos. Claro, entonces, pero ¿cómo? Si para que las cuerdas vocales funcionen tiene que haber aire en los pulmones para que salga y haga... Eso es algo que te lo dejo a ti porque es algo fisiológico. Eso más adelante lo hablaremos. Vale, venga. Bueno, y por último, dentro de la clasificación que tenemos de zombies, tenemos el zombie científico, que es un experimento médico que resucita a una persona, ¿no? Y todo nos viene el recuerdo, ¿no? Está vivo, está vivo. ¡Está vivo! Claro, sería Frankenstein, pero no es un zombie. No es un zombie, es un despojo de... Bueno, es una entidad, no podría llamarlo persona, Ujú, sí, configurada a base de partes de personas, sí. hecha por el doctor Víctor Frankenstein, que por eso se llama el monstruo de Frankenstein, y un dato que lo que intenta hacer es hacer un superhombre. Sí, claro. Pero mira, Mary Shelley, que la escribió este Frankenstein, que es considerada el primer libro de ciencia ficción, ojo. Entonces, yo leí el relato y después fui capaz de entender el nombre del libro, El monstruo de Víctor Frankenstein. Claro. Es que el monstruo no es el que está hecho de pedazos de ser humano, el monstruo es el científico. El científico en Claro, entonces, ¿sí me entiendes? Juega con las sí, palabras. es Un juego de palabras. un juego de palabras. Después tenemos Reanimator, ¿no? Wow. Que sería la resurrección Años satánica. 80. Total, ochentera, total. Guau. Hay una inyección de una cosa como verde, Sí, muy rara. muy rara, y la gente resucita, pero resucita chunga. Entonces tenemos todos estos tipos de zombies. Ahora tenemos los patógenos, ¿no? Entonces siempre hay un germen. Bueno, un germen o una maldición o algo por el estilo. Sí. Normalmente estamos hablando de que es un patógeno. ¿Qué ocurre? De que este tipo de gérmenes se han dividido principalmente en sustancias que no identifican y virus. Ujú. Que estos virus o te mata y te transforma, Sí. o todos estamos infectados y cuando morimos nos volvemos zombies, como Que es ocurre en The Walking en Dead, The por Walking ejemplo. Dead, sí. O solo te infectas a través de fluidos y secreciones de los otros. Ujú. Cuando te muerden y Sí. sale ahí un poco de sangre. Sí, claro, entonces son los que dicen, se transmite a través de la saliva Ujú. y a través de la sangre y Sí. de los fluidos. Sí. Y me pareció muy gracioso porque en la parte del libro de eso, de la guía de supervivencia, decía, sabemos que la saliva lo transmite con los mordiscos, la sangre, cuando te salpica y te entra en las mucosas, puede infectarte el virus, y sabemos que también está en el resto de fluidos, pero no hemos conocido ninguno que haya querido tener relaciones con un muerto viviente. Madre mía. Bueno, vamos a dejarlo en que estas serían las formas en las que los virus pueden Sí. matar y transformar a una persona en muerto viviente. Y hay uno que es la mutación de un virus que ibas a utilizar Sí. y muta en otra cosa, que sería, ahí vamos a discutir si es zombie o no es zombie, Ajá. que es de Soy Leyenda. Soy Leyenda. Y esa es una que yo me he empeñado en meter en este capítulo, aunque no son zombies, porque no son zombies, son vampiros, pero es tal el parecido entre esa película y el universo zombie tal y como lo conocemos, y aparte me encanta, entonces me resistía a no meterlo y entonces me empeñé y Cher dijo, pues vale, venga, vamos a meter aquí Soy Leyenda y luego hablaremos en detalle sobre ella. Bueno, para todos los que hemos vivido los últimos 3 años, sabemos que es una pandemia a nivel mundial. Más que nada porque estamos conformes y bastante enterados de lo que ocurre cuando a nivel del mundo somos capaces de localizar una infección y todos los países intentan organizarse. No lo hicieron. No, Lo hicieron fatal. muy mal. Entonces, si en lugar de haber sido el coronavirus hubiese sido un virus zombie, estaríamos todos muertos. No, yo creo que se hubiese tomado... A ver, yo quiero pensar que si hubiese sido la mortalidad tal como puede ser en otras cosas como el ébola o no cosas que realmente se muere mucha gente de la que se infecta Sí. en porcentaje, yo creo que hubiesen parado máquinas mucho antes y mucho más drásticamente. Pero como parecía que era una cosa que, bueno, un virus respiratorio, como otros muchos, que ha habido... Bueno, Sí, que no se es creía como que ocurría. Inicialmente no se le dio la suficiente importancia, Ya. creo yo. Sí. Bueno, mira, vamos hablando de virus. Me gusta mucho porque en el libro de Guerra Mundial Z hablan del virus como Solanum. Sí. Y hace una explicación más o menos lógica de cómo ocurre. Entonces, la explicación sería que el Solanum, un virus
que se encuentra en las secreciones o en la sangre, entra en una herida o entra en un mordisco a través del cuerpo, viaja por el torrente sanguíneo al sistema nervioso central, como muchos virus, va al lugar donde prefiere, que son las células neuronales, a las neuronas, pero localizadas específicamente a nivel del lóbulo frontal, en donde se reproducen a una gran velocidad. Y cuando un virus se reproduce a gran velocidad, cuando ya no pueden haber más virus dentro de la célula, lo que hacen es romper la célula. Entonces, en el proceso de replicación la destruyen. Entonces, destruye el lóbulo frontal cerebral. Es el lóbulo frontal realmente, que es el con el que pensamos. Con el que pensamos racionalmente. Exactamente. Entonces nosotros tenemos un cerebro que es reptiliano, que es en la parte detrás del bulbo raquídeo. Exactamente. Y la parte nuestra, que es la parte con la que nosotros somos capaces de discernir las cosas, es la parte frontal. Y el resto del cerebro ayuda a muchas funciones, pero más o menos esa es la organización. Entonces, claro, en Guerra Mundial Z, en la guía esta del virus, empieza con síntomas. Porque claro, como al ser un síntoma en la primera hora, pues sí es dolor, y en la localización en la herida se empieza a coagular y empieza a haber una infección manifiesta. Y un dolor, una Exacto, fiebre. Como todos los que hemos tenido una herida, sabemos cómo se pone. Se enrojece, se entumece, duele. Se inflama. Pero a las 5 horas ya hay fiebre de 37, 39 grados. Me gusta porque lo describen a nivel muy médico. Empieza a haber convulsiones, ¿sí? Una pequeña demencia leve con alucinaciones, vómitos, dolores intensos en las articulaciones. Después, a las 8 horas, hay un entumecimiento de las extremidades y el área infectada, pues, empeora. Y la temperatura sube a 40 grados de temperatura. A las 11 horas ya hay una parálisis de la zona inferior del cuerpo, un entumecimiento general y disminución de la frecuencia cardíaca. A las 16 horas de haber sido atacado o haber sido mordido, ya entras en coma. A los 20, parada cardíaca con actividad cerebral nula, porque no se detecta nada. En este caso, muerte. Y a las 23 horas te levantas como zombie. Y empiezas a caminar. Vale, o sea, que describe cómo en un día, desde el primer síntoma, la hora cero, te transformas y te conviertes en un zombie. Sí, entonces, en teoría... Vale, ¿y cómo se transferiría eso? Porque claro, aquí estamos hablando de virus. Los virus, ¿cómo se transmiten? Hemos dicho que con fluidos. A ver, hay virus que transmiten por la vía aérea. Pero en el caso del solar... Sí, solamente por la sangre infectada y la saliva. Tenemos suerte de que sea así, porque si realmente fuese un virus que se transmite por aerosoles, como la gripe, por ejemplo... bueno, estaríamos todos muertos. Claro, exactamente. Bueno, o a lo mejor es como en The Walking Dead y por eso todo el mundo está infectado, pero no muere. Sí. Porque hemos de decir que puede haber virus y bacterias que no nos afecten inmediatamente, sino que, sea más adelante cuando te puedan afectar, ¿no? Sí. Entonces, como sabemos todos de que el coronavirus fue una mezcla entre un murciélago o un pangolín, murciélago, no se sabe exactamente. Fue una mezcla de un virus ahí que saltó a la raza humana. Entonces, ¿qué ocurriría? Los virus normalmente son específicos de especie. Sí. Entonces, este virus que causa la zombificación sería exclusivo a los seres humanos. El resto de animales, en teoría, podrían sobrevivir. O sea, ¿los perros no serían zombies? No. ¿Los caballos? No, o sea, de que Resident Evil no sería correcto. El virus T ya falla. Por eso, ahí ya falla el virus T. Porque ahí, ¿qué es lo que se convierte? ¿Qué era? ¿Un perro? Un perro, Un perro, ¿verdad? Sí, por eso me ha venido varios a la perros, cabeza. Varios perros se zombifican. Sí, que es una manada, además de que son más grandes, más fuertes. Es verdad. Y tienen más músculo. Y van sin piel qué casi. Qué miedo. Me los estoy recordando y ya me estoy... Bueno, sigue. Y la parte que me gusta de la guía es de que dice tratamiento. Entonces te llama la atención. Una frase muy corta dice: una vez un humano está infectado, no se puede hacer gran cosa para salvarlo. Eso de que el solano entre ya no es una bacteria, o sea que los antibióticos no sirven. No. Es un virus. Entonces, ¿qué ocurre? Matar a un zombie es muy difícil. Bueno, relativamente fácil y difícil, porque solamente tienen una localización. Mientras que matar a un ser humano, tienes todas las formas que quieras. Sí, hay muchas. Incluso en un canal de Discovery o algo así, había 10.000 formas de morir. O sea, que imagínate, hay 10.000 formas. O porque te caes por las escaleras. Sí, cualquier cosa. O porque te cae una teja en la cabeza. Sí, o el tétanos, o te atropella un autobús cruzando la calle. Bueno, o... Sí, como que estamos vivos de milagro. Sí, yo realmente no sé por qué, pero estamos vivos. Entonces, para matar a un ser humano es muy fácil. Hay muchas formas. ¿Pero a un zombie? Un zombie, solo hay una. Ah, solo hay una. ¿Sabéis cuál es? Pues destrozarle el cerebro. Allá vamos. Es muy difícil. A ver, el cerebro humano está depositado en una caja de hueso para protección. Que se llama cráneo y que si nadie lo sabe es súper dura. Es de lo más duro que hay. ¿Por qué? Porque nuestros huesos están hechos de contravéculas de
calcio, que es muy fuerte. Este calcio lo que hace es que las trabéculas aumentan la resistencia. Sí. Entonces necesitas en un punto hacer una presión de 300 kilogramos para poder romperlo. Vale, a ver, para que la gente pille la idea, ¿cuánto sería 300 kilos de presión? 300 kilos ¿Cómo harías 300 kilos de presión? Pues ¿Con un puñetazo podrías? Una persona entrenada sí. Ah, vale. Una persona entrenada sabiendo. O sea, un Mike Tyson. Sí, exacto. Alguien entrenado sabiendo y que el otro se quede quieto y se deje de dar el golpe. Cosa que con los zombies, os voy a decir una cosa, no pasa. Entonces, con una masa, te dan en la cabeza y te la rompe, por supuesto. También veremos luego que tiene que ver la herramienta que utilicemos. Porque no es lo mismo 300 kilos de presión con algo romo y grande que con algo muy afilado o puntiagudo, ¿vale? Claro que sí. Entonces, ¿cuál es el arma principal nuestra? Correr. El cuerpo humano. Exactamente. Entonces, hacer cardiovascular, hacer elíptica, correr, hacer levantamiento de pesas no sirve. El enfrentamiento cuerpo a cuerpo con un zombie es demasiado riesgoso. Te arriesgas a que te muerda, a que te muerda. ¿Por qué? Todas las artes marciales, yo he practicado un arte marcial y las artes marciales se encargan de hacerte daño, golpearte en sitios donde el dolor te incapacita. Pero eso al zombie no le pasa. Exactamente. Porque ¿qué le pasa en el sistema nervioso al zombie? Deja de sentir. No siente nada. Entonces no puedes No alejarlo. puedes paralizarlo. No puedes con golpearlo, dolor. exacto. No puedes golpearlo esperando a que él retroceda con los golpes. Al contrario, se va a enojar más y va a seguir. Bueno, o va a decir, este está cerca, me lo voy a comer. De las pocas artes marciales he tenido la dicha de practicar es el judo. Uh-huh. El judo hay una cosa que llaman proyecciones. Sí. Y cuando te atacan a ti, tú, sabiendo moverte, empleas el peso y la fuerza del otro para arrojarlo lejos de ti. Lejos, para evitar el peligro. Exactamente, pero sería algo extremo. No hay que acercarse. Bueno, una cosa, Cher, más que nada porque la gente no lo intente, que nadie, aunque sepas judo, por favor, corre. Corre, sí, corre. Si no estás entrenado, no lo hagas. Incluso estando entrenado, mejor no hacerlo. Bueno, vale. A ver, entonces, vamos a ponernos en situación. ¿Cómo sabes tú? Esta es la parte que yo estaba esperando. ¿Cómo sabes tú de que empieza a haber un apocalipsis Z zombie? Pues yo creo que empezarían a ocurrir cosas raras. O sea, casos inexplicables, ¿no? Como cosas que... ¿Y esto cómo ha ocurrido? Ya, fuera de todo orden. El problema es que nosotros tenemos ahora es que tenemos desinformación. Entonces hay muchos videos. O demasiada información. Hace unos meses, un par de años máximo, salió una droga que hacía que las personas que la habían consumido se volviesen agresivas y trataran de morder a los otros. Los atacaran a mordiscos. Pues la droga caníbal, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú ves eso y ya tienes el antecedente de que existe, si empiezas a ver noticias de decir, mira cuánta gente drogándose. Yo cuando, te voy a ser sincero, cuando oí esas noticias, yo dije, madre mía, y yo luego lo pensaba fríamente y decía, no puede ser. No puede ser. Pero si hubiese seguido adelante la cosa y hubiesen empezado a pasar cosas más raras, pues a lo mejor... Claro, entonces tenemos que tú primero tienes que tener la mosca detrás de la oreja, esperando a que algo pase. Cosas raras. Vale, pero que nadie tenga siempre ¿cómo se llama? Esa mosca... Esa mosca la tienes que tener, pero la teoría de la conspiración... Bueno, eso no. No, porque, a ver, en la teoría, es que la parte de la teoría de conspiración ha servido para los libros. Porque sí. en un libro hablan, por ejemplo, de que en Rusia unos chechenos o un grupo al margen de la ley, unos talibanes atacan un centro biológico y liberan el virus. Y ya está. Y ya le hemos liado, ¿sí? En otro, el gobierno experimenta y adrede lo crea. Que puede ser en China, puede ser en Estados Unidos. ¿Sí? Que esto es lo que mucha gente dice con el coronavirus. Claro, entonces nosotros, todo esto es ciencia ficción. Sí. Porque marca mucho la parte de la ciencia y marca mucho lo que es ficción. Ojalá nunca pasemos de ahí. No, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Te lo expongo así. Venga. Noticias, hay un ataque. Hay un virus, el gobierno dice, vamos a intentar controlarlo. Todo el mundo, por favor, están en vuestras casas. Te dicen, en tu trabajo te dicen, mira, hoy no trabajas, todo el mundo a su casa. ¿Qué hay que hacer en ese momento? ¿Qué hay que hacer en ese momento? Claro. Bueno, no hacer lo que hacen todos. Llenar el coche de maletas y salir corriendo. No, eso no. Eso. Por favor. Y sobre todo la gente que vive en grandes ciudades. ¿Qué hacéis saliendo por la M40? Por favor. El 80% de la población en España vive en poblaciones de más de 5.000 habitantes. Ya. 5.000 zombies son demasiados. Si tú estás en un pueblo perdido de Dios y hay 30 zombies, dices, bueno, mira, si se ponen en fila, puedo... Sí, uno por día, sí, pero 5.000 son muchos. No. Entonces, ¿qué ocurre? Los sitios que son megaciudades
está descrito cuánto tiempo puede vivir una ciudad sin agua y sin alimentos, pues lo que dure la comida del supermercado y lo que dure tu alacena. Entonces, lo primero que tienes que hacer es encerrarte. A cal y canto. A cal y canto, exactamente. ¿Por qué? Porque se calcula que el 90% de las personas, son cálculos por poblaciones grandes, en donde si hay una infección zombie que se extiende a gran velocidad, el 90% de las personas en la primera semana ya han caído. Entonces, tú tienes comida más o menos... ¿Cuánto has dicho? El 90%. ¿Eso, tú sabes la de zombies que son? Claro, tú sabes la cantidad de masa agresiva, de enemigos que son demasiados. Entonces, tú vas a luchar con todas las papeletas en tu contra. Estamos hablando, imagínate, estamos aquí, el 90% de la población serían unas 27.000 personas, más o menos, o 28.000. Claro, entonces, ¿qué? 28.000. Yo no salgo a la calle. Mira, me encanta de que voy a nombrar las 10 máximas que sale en cómo sobrevivir a un ataque zombie. Vale. Que es 1, organízate antes de que actúen. O sea, si tú ya ves venir las cosas, organízate. Organízate. No sirve entrar en crisis ni en miedo. Simplemente piensa con cabeza fría y trata de hacer las cosas lo más rápido posible. Primero, ellos no tienen miedo. ¿Por qué tenerlo tú? O sea, los zombies no tienen miedo. Tú sientes miedo de ellos y el temor paraliza. Entonces lo que tienes que hacer es usar la cabeza y cortarla de ellos. Las alarmas blancas no se tienen que cargar. Las armas blancas no tienen no tienes munición. Tienes que saberlo. Entonces, son eternas. Exactamente. Entonces, si tú tienes una escopeta o un fusil, te vas a sentir más fuerte. Pero las armas blancas, cortopunzantes, son para siempre. Entonces, ten esa idea, ¿no? La protección ideal, ¿qué es? Ropa ajustada. Ropa ajustada. El cabello. Ropa ajustada porque tú sabes esto es como la selección italiana de fútbol. La malleta bien ajustada para que el zombie no me pueda agarrar la camiseta. Exactamente. Cualquier cosa que cuelgue te agarran y te tiran. Claro. Y el pelo a 1 o 2 centímetros cortado o rapado. Pues eso es una debacle. Sí, tocaría cortarlo. Entonces, si no te jalan del pelo Mira, en un libro que leí, el protagonista, que además es un español que lo escribe, lo plantea el ataque zombie en Pontevedra está él. Sí. Y es un abogado, pues inútil como todos los seres humanos para sobrevivir a un ataque zombie. Y él lo que hace es buceaba. Sí. Entonces coge su mono de bucear y se lo pone, claro, que es muy resistente. Claro. Y eso le sirve para evitar los mordiscos, por ejemplo. Entonces, muy bien. Es importante saberlo. Mira, ¿vale? Un tío que ha pensado. Bueno, para los que viven en edificios, que somos la mayoría, pocos vivimos en casas, la mayoría en pisos. Entonces, lo que primero tienes que hacer es, si tienes la fuerza y tienes una masa, rompe las escaleras. Para que no suba nadie. Exactamente. Al romper las escaleras, te aseguras de que nadie llegue a ti. Claro. Lo que pasa es que ¿quién tiene en casa una maza de demolición para tirar una escalera? Normalmente nadie. No. Entonces, ¿cuál es la opción B? La opción B es hacer una barricada de las buenas. Pero tú sabes que cualquier barricada, si hay mucha gente, muchos muertos, la presión va a tumbarla, no importa lo que se eche. Bueno, yo algo haría, quiero decir. Bueno, y recordar, ningún sitio estás a salvo, solo un poco más seguro. Y quizás los zombies desaparezcan, pero la amenaza seguirá viva. Yo eso es lo que peor llevaría, el hecho de no tener ni un segundo de tranquilidad. Sí, el estar en tensión todo el rato, pensando que va a ocurrir algo malo. Eso... Incluso hay dos formas de tortura que son de las más eficientes, que es, primero, el lugar blanco, que es un sitio blanco, pared blanca, es una cama blanca, sin ruidos, sin estímulos. Suena muy a... ¿Cómo se llama? A hospital psiquiátrico. Sí, pero esos experimentos los han hecho. Ya. Entonces, las personas que no tienen estímulos, al final se les va la pinza, pero en cuestión de semanas. Pero después está lo otro, la peor tortura, que es no dejarte dormir con ruidos. Si te estás durmiendo, te ponen música, lo que sea, y si no duermes, te mueres antes sin dormir que sin agua o sin comida. Esto se lo hacen a Stallone en la película Encerrado. Sí, efectivamente. Y el pobrecillo lo pasa fatal. Bueno, entonces ha comenzado el asedio. Un enjambre de zombies está por la ciudad, ¿no? Qué mal suena eso. Está por tu casa, estás jodido. ¿Qué hacemos? Vale. Pues primero, lo que más necesitamos nosotros es agua. Coge las bañeras, las ollas, todo. Llénalo de agua todo antes de que se corte, porque tarde o temprano se cortará el agua. Igual la energía eléctrica va a desaparecer. Entonces, trata de tener baterías o trata de tener alguna forma para sobrevivir. Pero lo importante es el agua. El agua, porque necesitamos un aporte de agua todos los días. Sí. Y si no, perecemos. Si estás en un piso, busca una habitación que sea para
tus necesidades y la de tu familia. ¿Por qué? Porque nosotros seres humanos producimos kilos y kilos y kilos de desechos. Y eso acumulado un poco horrible. Entonces, yo te digo una cosa. Mira cuántas bolsas tienes. Escucha. Yo eso que acabas de decir no estoy de acuerdo. Hay una cuestión que se hacía en la Edad Media antes de que hubiese saneamientos públicos. ¡Buah, qué asco! Lo sentimos. Hay que sobrevivir. Por la ventana. Lo sentimos. Mira ese zombie, ese me cae mal. Ahí va. Bueno, bien. ¿Qué más habría que hacer? Después de buscar una letrina, que es lo básico, Sí. aprende a pasar hambre. Sí, en este caso... Porque tienes que reducir la cantidad de alimento que ingieres Sí. para que te dure más. Claro, porque tú te vas a encerrar en casa y no vas a salir durante un periodo de tiempo X. Claro, lo que más aguantes. Tienes que tener un plan, o sea, mientras estás encerrado, bien encerrado, en silencio, tienes que empezar a planear dónde vas a ir, qué vas a hacer. No simplemente esperar a que me rescaten, porque probablemente no llegue el rescate. Entonces, Eso también ha sonado muy mal. claro, pero es que nos estamos poniendo en que es un apocalipsis. Entonces, una cosa con el alimento, la comida, primero la que se puede dañar. Sí. Yo Sí, diría que lo primero que hay que consumir es lo que hay en la nevera y en el, Sí, en el congelador y en la nevera. Entonces, cocinar todo mientras tengas electricidad, cocinarlo Sí. todo, porque si está cocinado durará un poco más. Y otra cosa que es importante con los alimentos es de que tú tienes que reducir tu alimentación a una ingesta al día, que es lo que se ha demostrado que un ser humano puede vivir con más o menos 2000 calorías. De hecho, tenemos más problema con el agua que con la comida. Exactamente. Y lo segundo es de que si tienes niños pequeños, como en nuestro caso, ellos no deben ser sometidos al hambre. Ellos deben ser mantenidos alimentados de forma que sean fuertes porque están desarrollándose, ¿vale? Entonces es muy importante. Y ya planeando la comida porque sabemos de que va a durar esto, entonces tienes que buscar un terreno, un huerto o una maceta o algo donde plantes comida. Porque la comida que tienes se va a agotar. Entonces, si tienes suerte de que tenemos lluvia o que tenemos sol, puedes plantar unos tomates y salir de tomates. O lechugas, que son fáciles de cultivar. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es lo principal. Después tenemos otro problema, que es ¿qué coche o qué forma de movilizarse tendríamos? Bueno, pero escúchame, eso es cuando ya salgamos Sí. del encierro. Pero es que tienes que planearlo. Vale. Yo te voy a decir, según lo que tengo, Sí, hay que coger un coche que gaste poco. exactamente. Porque también va a escasear la gasolina. Sí, Y no te puedes comprar un coche, o sea, coger un coche como los americanos que gastan sí, 800.000. litros y litros y litros. Pero entonces tienes que ir planeando el coche. No para allá, sino planeándolo para cuando se te acabe la comida. Pero una cosa, y ahí es donde yo vengo. Cada uno tenemos nuestro coche. Pero si tú tienes que coger otro coche, tu Cher, ahora, sinceramente, ¿tú sabes hacer un puente? Es que eso en las películas ya no funcionan. Es que estoy investigándolo, cómo hacer un puente. Porque tenía curiosidad. Los vehículos de los años 80 y 90 se pueden podía. hacer puente. Los nuestros son electrónicos. Es que no se puede. No se puede porque tienen llaves digitales que son únicas y son difíciles, muy difíciles de Entonces, ¿qué? Entonces- Tienes que ponerte a buscar llaves. buscar llaves o pensártelo bien. Entonces, que sepamos, mira, se han hecho pruebas y un camión, por ejemplo, de valores, donde llevan Sí. dinero, oro y joyas, está blindado, fortificado y tiene un Uno motor estos tipo, sí, sí. tipo Loomis o Sí. tipo... Sí, que tiene 3000 caballos de fuerza, Sí. bueno, una barbaridad. Estos coches, si se enfrentan contra suficiente cantidad de carne, de animales, Ujú. el motor se puede estropear y se pueden atascar. Ya. Y no puedes pasar por encima de No. una horda zombie. No, estamos La hablando gente de ha pensado eso. que la única manera de pasar por encima de una horda zombie es ir subido en un tanque. En un tanque y con suerte. Y con suerte. ¿Por qué? Porque es que los cuerpos destrozados va a Atascan patinar. todo. Va a patinar y atascan todo. Entonces es complicado. No. En este caso es un coche, un utilitario de bajo consumo, Ujú. Cargando lo necesario. cargando lo necesario. O sea, que Y lo nadie necesario- se lleve la ropa para el Ni verano. ni las fotos de la familia, no, lo necesario. Entonces, Oye, una cosa, y las fotos. eso ya vamos a hablar. Más adelante Joder. hablamos. Entonces, mientras estás refugiado, vas a tener que tener electricidad. Entonces, la electricidad que sería la ideal sería de un generador manual propulsado como una bicicleta. Sí. No tienes que tener Una dinamo. Sí, porque si tienes una de combustión, vas a llamar a todos los zombies del barrio. Porque todo el mundo sabe que hacen bastante ruido. Exacto. Segundo, tienes que tener un grupo. Por favor, hacer un grupo de unas por lo menos 20 personas. ¿Por qué? Para poder tener controlado todo. Y hacer turnos, por ejemplo, de vigilancia o repartir tareas. Además, estamos hablando de que cada persona tiene una serie de capacidades y de conocimientos y por eso vivimos en sociedad. Ya, porque pero el la problema, forma de... el problema es que
si la gente indispensable es poca actualmente, Sí. cuando desaparezcan 7.000 millones de humanos, esos pocos también van a desaparecer, van a ser más escasos. Entonces, el otro día te lo comentaba, se calcula de que el 80% de las fuerzas de militares, la policía y los sanitarios son los primeros en caer. Porque ¿quiénes son la primera barrera? La primera línea de defensa, efectivamente, son ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, desafortunadamente, los más necesarios, la gente que sabe manejar armas, la gente que sabe manejar tanques, la gente que sabe conducir camiones, la gente, todas estas cosas, va a desaparecer. Y no hablemos de ya los sanitarios, que necesitan tantos años de entrenamiento para poder llegar a ser útiles. Sí. Entonces, tienes que permanecer en entrenamiento constante. ¿Para qué? Para que estés fuerte, ¿sí? Te den cuenta que si un asedio se prolonga, el ruido te va a volver loco. Entonces, eso te va a volver loco. ¿sí? Entonces, O sea, tapones para los oídos. Exactamente. Planear una vida de escape. Oye, una cosa, vamos a decirles a los oyentes, por favor, id haciendo una lista. Bueno, luego lo podéis volver a escuchar. O no vaya a ser que vaya a venir una horda zombie y el podcast deje de estar disponible. Claro, entonces vamos a decir lo siguiente, mira. Vamos a hablar de una defensa inmediata, porque estamos hablando así, saltando mucho, entonces los muertos se han levantado. Huele a humo. Wow. Oye, si viene, se estrella un coche, disparos. Oh. ¿Sí? Y tú dices, ¿qué cojones pasa? ¿Qué hago? ¿Y ahora qué hago, no? Sí, entonces voy a llamar a mi madre, coge el móvil. No, porque todo el mundo va a estar llamando por el móvil. Y estarán las líneas saturadas, más que en Nochevieja. Exactamente, entonces eso no tienes que hacerlo. Entonces, primero tenemos que ver, ¿qué tienes? ¿Una casa de 2 plantas, un piso? Entonces cierra primero todas las ventanas, todas las puertas, ¿sí? Aunque el cristal sea resistente, que no haya luz. Sí. Si tienes cinta americana que tenemos todos, Sí. pon cartones, pon Y tela ciérralo. y ciérralo todo. Oscuros completamente. Llena de agua, como hemos dicho. Sí, todos necesitan muchísima agua, lo máximo posible. Y encuentra las mejores armas disponibles. En una casa normal y en España es complicado porque no te permiten llevar un cuchillo de más de una hoja de 10 milímetros. Pero de puedes 10 tener en tu centímetros. casa. Sí, pero que legalmente no puedes tener. No puedes. Entonces, ya hemos hablado de tirar la escalera abajo y tienes que permanecer siempre fuera de la vista de los zombies, por cualquier medio. Pero una pregunta aquí. Sí. ¿Los zombies ven o escuchan? Ni ven ni escuchan. Entonces, ¿qué es lo que les mueve? Te lo explico. Venga. Te lo Ahí explico. está. Mira, existe una cosa que es el bulbo raquídeo nuestro, ¿no? Ujú. La protuberancia y toda esta parte es donde nuestra información entra Sí. y se filtra. Entonces, por ejemplo, tú no necesitas saber de que en este momento hay luz en el cielo, aunque lo sabes porque lo estás recibiendo por los ojos. Entonces, toda esa información se filtra y a tu corteza cerebral solamente llega la que necesitas, a la que tú quieras La acceder. indispensable. La que Exactamente. necesitas Sí, acceder. sí, acceder. Pero el resto todo, todos los sentidos, el tacto, la vista, el oído, todo se filtra, todo. El único que no se filtra es uno, que va directamente a nuestro cerebro, que es el olfato. Exactamente, entonces ellos pueden que vean mal, pueden que escuchen mal, pero tendrán muy buen olfato. Entonces, algo que dicen que los humanos no tenemos muy Ya, bien pero armado. Pero tú sabes que un hombre, un ser humano, huele mucho. Yo, no sé tú, pero si tú yo duro un par de días sin bañarme, empiezo a oler. Que se lo digan al protagonista del perfume. Claro. Entonces, tú imagínate 15 días, un ser humano o un grupo de humanos sin bañarse. Uy, 15 días. Estamos hablando de encierros de meses. O sea que... Por eso, entonces... Cuidado. Bueno, sigue, a ver, sigue con este relato de los hechos desde el momento en el que se entonces, desarrolla volvíamos el otra vez, apocalipsis zombie. No enciendas las luces, busca las velas, busca los mecheros, reúne todo, haz una lista y cuantifica lo que tienes. Porque hay una cuestión, que no solo son peligrosos los zombies. Te voy a decir una cosa. La gente que tiene miedo es muy peligrosa. Sí, más adelante haremos una serie de preguntas interesantes que son buenas de... Esas nos van a clarificar un poco esta situación, porque los zombies no son el único problema de un apocalipsis zombie. No, porque es que cuando llega la situación mala, saca lo peor de la gente. Y las peores personas son peores. Lo peor y lo mejor, dicen. No, lo peor, porque es que los que sobreviven son la gente más cruel, más dura, los que son capaces de enfrentarse. Hay gente que no sería capaz de matar a otro y prefiere morir. Ya. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Siempre hemos visto en las películas de que hay una parte, un subsuelo, un sótano, en donde se esconden a cal y canto. Sí. Mira, aquí estamos seguros. No, con zombies no, es un error. Eso es un error. Porque van a llegar. Sí. Entonces, tú Arriba. busca la parte más arriba, encima del tejado si es necesario. Ahí puedes estar, ahí no te van a pillar. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso tenemos que irlo viendo. Bueno, Vale. Vamos a empezar a hablar de una parte que es divertida, ¿vale? Venga. ¿Qué arma utilizar? Para utilizar un arma tienes que tener 5 preguntas primero en tu cabeza. Vale. ¿Puede romper un cráneo de un solo golpe? Como hemos dicho antes, con una presión de unos 300 kilos En el sitio del golpe. en el sitio del golpe.
2. Si no puedes si no puedes romperlo, ¿puedes decapitarlo con el golpe? Creo que esto es muy difícil. Siempre me lo he planteado y creo que es muy difícil. Hay que tener una herramienta muy cortante, muy específica y tener mucha fuerza. Mucha agilidad. Si quieres te lo explico ahora. Tercero, ¿es fácil de manejar? Claro. Cuarto, ¿es ligera? Porque vas a tener que cargarla. Y quinto, ¿cuánto tiempo crees que podría valerte? Vale. Disclaimer. Vamos a hablar, a partir de ahora vamos a hablar de armas. De armas, por supuesto. Que nadie piense que estamos un poco mal tarumba de la cabeza. No, lo que pasa Somos personas normales, pero... Tenemos ciertos gustos. No, pero aparte que es que esto es todo ciencia ficción y evidentemente en la ciencia ficción todo vale. Sí. Bueno, entonces, en las preguntas 1 y 2 son esenciales. Sí. Que puede romper un cráneo y puede decapitarlo. A ver, entonces, para responder tu pregunta, primero, para decapitar a un ser humano, teniendo en cuenta la cantidad de ligamentos y huesos que tenemos a nivel cervical, o sea, en el cuello, se necesitan las armas cortantes que sean de 2 manos. No sirve ni machete, ni puñales, ni cuchillos, no sirven nada. No. Porque tenías que darle varias veces para hacerlo. Una arma de esas, la típica, la más conocida, que conocimos gracias a Walking Dead, es la katana. Sí. Que es el arma de 2 manos. Que es el arma de Michonne. Exactamente. Una de las protas de Walking Dead y es una máquina. Sí. Pero Michonne solo hay una. Nadie se flipe. Y también leyendo libros encontré de que existe otro personaje que utiliza una espada que llama la espada la bastarda. Se llama. La bastarda. Sí. Sí, y además la busqué en internet y efectivamente una espada que es una espada muy larga, muy grande, muy pesada, que es muy afilada, de 2 filos, y que es de 2 manos, pareciera katana, pero más estilo inglés, ¿sí? Por decirlo. Vale. ¿Sí? Es como escocés, de esos estilos. Vale, antiguo. Como... De Braveheart. Sí, como la de Braveheart, vale. Exacto, entonces, ¿qué ocurre? Pero una cosa, esas armas, no todo el mundo puede manejar un arma de ese tipo, entonces, porque estamos hablando de una cosa que pesa 5 y 6 kilos. Hombre, entre 3,5 y 4 kilos, pero son para siempre. Entonces, ¿qué ocurre? La katana tiene muchas formas de funcionar. Entonces, vamos a hablar primero de la bastarda, que es la espada grande que puedes decapitar a alguien, que es una espada en condiciones de 2 manos. Lo que leí es lo siguiente, yo no lo practico, lo leí. Entonces tú tienes que tener una posición con un pie adelantado, siendo diestro o zurdo, lo que sea, un pie adelantado, desde el giro que generan las rodillas, se transmite a las caderas y ese giro se transmite a la columna dorsal y este mismo giro se transmite a los brazos y este giro, esta fuerza, esta inercia se transmite tanto a los hombros como a los codos. Al final es buscar la inercia máxima que tenga tu cuerpo. Exactamente, que en un movimiento muy amplio, lo que pasa es que es capaz de imprimir toda la fuerza que vas subiendo de todo tu cuerpo hasta las muñecas y con el ángulo preciso, dependiendo de la parte del cuerpo que golpees, hacer un solo golpe seco y con eso puedes decapitarlo, incluso cortar el brazo y decapitarlo, porque tiene mucha fuerza de inercia y mucho filo. Entonces esa arma podría ser utilizada, pero tienes que aprender. ¿Y quién tiene una bastarda en casa? Nadie. Es que ese es el tema. Bueno, entonces vamos a hablar de las armas afiladas. Vale, venga. ¿Sí? De cosas que a lo mejor alguien puede tener en su casa. Sí, por ejemplo, el cuchillo de cocina, ¿no? El jamonero. El jamonero. Sí, pero no. Sí, pero no. A ver, el ojo es grande. Sí. Pero si tú ves el área de un ojo, realmente por donde entra el nervio ocular al cerebro son medio centímetro. Nada. Muy poco. Entonces, tendrías que tú, en un momento de mucho estrés, que te estén atacando, tener la capacidad de coger un cuchillo jamonero de estos afilados y clavarlo en un globo ocular y llegar hasta el cerebro. Yo lo veo muy complicado. Además de que esas hojas no son hechas para esto, entonces se pueden romper. Se pueden partir. La dureza de un acero no es... O sea, no todos los aceros no se puede. Son iguales, ni tienen la misma dureza, entonces... bueno. Y los cuchillos que tenemos en casa no son hechos para eso. No están pensados para eso. Después tenemos el cuchillo militar, que todos lo saben más o menos cómo es, ¿no? Es un mango resistente, bastante fuerte. En este momento yo tengo uno aquí en la mano y son muy prácticos porque suelen en la parte de abajo tener para romper cristales o incluso dentro guardar fósforos. Son muy prácticos. De supervivencia. Exacto, de supervivencia multiusos. Son muy afilados con una punta muy buena que te hacen sentir seguro, pero tienen un pequeño defecto. Estos cuchillos tienen... una zona cerrada. Exactamente. Mientras cuando tú estás en el campo, la zona cerrada te sirve para cortar ramas o incluso cuerdas. Sí. Pero si tú con un cuchillo de estos apuñalas cualquier hueso, en el momento de salir no vas a poder. Y una cosa, vamos a ser sinceros. Normalmente, y como hemos dicho, los zombies no van solos. Exactamente. No va un zombie solo. Necesitas velocidad. Necesitas que ese cuchillo te sirva para el siguiente zombie. Para hacer uno.
un solo golpe y con uno solucionar. Y siguiente zombie. Y puedes intentar escapar. A correr, que es lo que hemos dicho antes. Pero sí que es verdad que esa zona cerrada del cuchillo militar no es nada conveniente porque se atasca, ¿vale? Entonces vamos a ver siguiente opción. Siguiente opción. Tenemos el cuchillo que es un cuchillo que sería legal en España, que sería de una hoja corta y resistente. Vale. Completamente resistente. Estos cuchillos son de acero forjado que sirven para golpearlos incluso y romper algo, ¿vale? Con un martillo, una piedra, por ejemplo. Sí. Tienen el diámetro suficiente para penetrar el cráneo, son cortos y son muy pesados y muy, muy firmes. Entonces, ese tipo de cuchillo podría servirte para un ataque. Ya. ¿Sí? En un momento determinado, si no tienes otra, ese te lo tienes que llevar. Este sería como un segundo. De hecho, vamos a decir que hay que ir pertrechado con diferentes herramientas. Porque varias además podemos perder en la batalla contra los zombies alguna de vez en cuando. Lo habitual cuando. es que la pierdas. Entonces, si tienes ese cuchillo de una hoja pequeña muy resistente, pues te puede servir para todo, para supervivencia diaria, y puedes atacarlo y con él sí romper un cráneo. ¿Vale? Después vendría a ser el cuchillo que realmente te serviría para sobrevivir a un ataque zombie, que es lo que vemos en las películas, que es el típico cuchillo que tiene dos hojas, una por encima y otra por abajo, que es afilado. Es de doble hoja, sí. no en la hoja completa, pero es de doble hoja y eso facilita el hecho de que entre y salga. Permita que cuando apuñales un hueso, lo rompa realmente, no se rompa el cuchillo, porque es un acero muy duro, y con una sola punzada, atraviesa el cráneo, mates y puedes sacarlo y al siguiente. Vale. Entonces, eso es importante. Y el tamaño también. Sí, bueno, a ver, con un cuchillo o una herramienta muy corta, podríamos llegar incluso a hacer mella en el cráneo, pero no llegar a dañar la parte del cerebro que tenemos que dañar para poder deshacernos del zombie. Que romperlo. En teoría tendríamos que llevar dos cuchillos. Uno pequeño en la cintura, en la espalda, y otro en la cintura, que sería el que manejes. Siempre tienes que tratar de mantenerlo afilado y manejar tus armas lo máximo que puedas. Siempre practica con ellas. Como se suele decir, afilar el hacha. Exactamente. Hablando de hachas, tenemos las hachas, que son muy pesadas, las que tenemos todos en casa, y que son contundentes y cortantes. Sí. Se llama cortocontundente, por eso. Entonces, esas pueden romperte la cabeza y matar a un zombie. Pero las hachas largas que tenemos para cortar leña, necesitas mucho espacio, calcularlo bien y darle. Y vamos a decir que a veces cuando luchemos con un zombie, me estoy poniendo en el caso, vamos a estar en zonas estrechas, pequeñas, con gente cerca, no tenemos posibilidad de maniobra, que necesitamos un arma lo suficientemente larga para separarnos del zombie, pero lo suficientemente corta para no interferir con el resto del grupo, porque espero que vayamos en grupo. Sí, claro. Y si tú tienes un martillo, el martillo sería ideal para romper un cráneo. Pero ese martillo se puede puede enganchar. Se puede enganchar, se puede enredar y no puedes utilizarlo. Ya, lo puedes tener como primer arma y si pierdes otro, tener otra mano. ¿Vale? Después de las hachas que tenemos un tipo de hachas que son de supervivencia, que son de este estilo, que son archas, que son afiladas por una parte, la parte que tiene que ser afilada, y por otro lado tienen una parte punzante que es capaz de entrar y cortar. Entonces tienes la capacidad de golpear y con ese hacha atravesar el cráneo sin ningún problema. Y como está afilada por los dos lados, sale muy fácil el cráneo. Os voy a decir una cosa. Pensando, estoy viendo lo que estoy viendo y si en algún momento empiezo a ver noticias raras, no me quedo en casa. Vengo a casa de este tío. O sea, por favor. Madre mía. Me encanta. Con esto eres el amo. Claro, porque sí tienes una parte que es como un punzón que puedes golpearlo. Y otra cosa que hablamos el otro día, depende el cuchillo, cómo ataques con el cuchillo, depende de cómo estés vestido. Porque si tienes un cuchillo y lo coges de la forma habitual, o sea, con la hoja afilada hacia arriba. La empuñadura hacia arriba, o sea, vamos a describirlo porque si no, no se entiende. O sea, la mano normal, puño cerrado y la hoja hacia arriba. Exactamente. Si estás hacia arriba y vas a atacar a un zombie en esa posición, lo tienes que atacar de una forma específica. Si el cuchillo es largo, tienes que hacerlo de abajo hacia arriba a través de la mandíbula, que sería atravesar lo que es la base de la lengua, el paladar blando y que llegues al cerebro. Porque siempre tenemos que llegar al cerebro. Entonces, ese sería el golpe hacia arriba. Si tú tienes un cuchillo pequeño y lo tienes ahí, es el peor ataque que puedes hacer. Tendrías que abrir tu brazo hacia la derecha, si eres diestro, hacia la derecha abrir lo máximo posible,
y hacer un arco muy grande y tratar de clavárselo en la sien. En la sien. Que es donde hay menos hueso. Es una parte del cráneo en la que la densidad... Las láminas son más delgadas. La lámina es más delgada sí. y podríamos llegar. Y podría llegar. Y después, si coges el cuchillo con la hoja hacia abajo, o sea, el puño como si fuese un puñal hacia abajo, no hacia arriba, sino hacia abajo, entonces lo que tienes que hacer, si es diestro, es llevar tu brazo hacia el hombro izquierdo y tener una protección en el antebrazo, clavárselo en la sien derecha del zombie. Os voy a decir una posible protección. Una revista con bastantes hojas y te la atas con cinta americana. La cinta americana, por favor, que todo el mundo sirve para todo el mundo tenga cinta americana en su casa, por favor. Entonces, ese movimiento que acabas de decir es un movimiento que es difícil de hacer, pero que puede ser muy efectivo con un cuchillo corto y que te puede permitir defenderte siempre y cuando tengas, como tú dices, en el antebrazo una protección, una defensa, porque ahí van a ir los dientes del zombie. Exactamente, entonces tienes que tener esa protección. Después tenemos el machete, que es lo más habitual en casa. En casa no. En tu casa, en la mía no. Yo no tengo machete. Hombre, yo tengo para cortar ramas y cortar césped, machete normal. Yo utilizo una motosierra. Ahí llegaremos. Entonces, el machete, todos tenemos ahora acceso a un machete a nivel militar. Sí. ¿Sí? No es el machete de la hoja de antes. No. Estos machetes tienen la ventaja de que se parecen más al Gladius, que son con un peso mayor en la punta. Sí. El balance de ellos... Tiene un balanceo que es como que cabecea la punta porque es más grande la punta. Exactamente, como los Gladius romanos, que la punta pesaba mucho para que el golpe fuese capaz de atravesar un casco romano y llegar a la cabeza, pues estos son exactamente iguales. ¿Qué ocurre? Un golpe de estos asegura que penetres tanto el cuero cabelludo como el cráneo y llegar y destrozar el cerebro. Sí. Y si te das cuenta, tiene una pequeña angulación. Sí. Para llegar fácil y para cuando salgas, sacarlo fácil. Vale. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que tiene su peso, que no es liviano, son metales rígidos, endurecidos con carbono, que nos permiten de hecho, lleva hasta una patina de titanio. Exactamente, entonces eso nos ayuda a ¿qué? Este está usado, ¿eh? Sí, claro. ¿Has matado a algún zombie? No, pero alguna planta me he cargado. Entonces, este tipo de machetes son legales para tenerlo en tu casa y son muy prácticos. Y si algún día tienes que cortar plantas, pues vas aprendiendo cómo se mueven. Sí, a lo mejor este es un sustitutivo de un hacha, que es lo que sería más común o más habitual en una casa donde haya plantas o árboles. Exactamente. Entonces después tenemos el ninjato japonés, que es de una empuñadura de 2 manos, pero es poco habitual. Ojo, tenemos que tener en cuenta una cosa. Existen muchas réplicas que no son funcionales. Por eso, no debes confiarte de un arma que no conozcas. Ya. Tienes que haberla probado. Exactamente. Saber cómo funciona. Y saber cómo funciona. Yo, por ejemplo, el machete que tengo, tenía un árbol grueso, le di con ganas y vi que no se astilló. Entonces es un machete de verdad bueno. Vale. Entonces, igual que un cuchillo, si tú compras un cuchillo que te vale 15 euros, dices, esto no. Si te compras un cuchillo que te cuesta 150 euros, dices, como que sí. Pero vamos, siempre hay que probarlo. Sí, pero mira, hay uno que encontré, un arma que me encantó el nombre, el lucero del alba. Me encanta. ¿Sabes cuál es el lucero del alba, no? Sí, es esa bola, todos habéis visto esa bola con púas que tiene una cadena que la une a una barra y que el movimiento típico es mover arriba, encima de la cabeza, ¿no? Haciendo círculos, y cuando llega el momento, ¡boom!, descargas. Pero tienes que tener mucha práctica Mucha práctica. Yo creo que eso es mucho más difícil de lo que parece. Y atinarle, claro. Después encontré uno que me encanta, que la mejor masa es el desencofrador. El desencofrador. El desencofrador de acero, el que te sirve. O sea, yo alguna vez he abierto una caja. La maza típica que utilizan los encofradores, ¿no? Sí, o sea, el que tiene un gancho. ¡Boom! Y lo metes y abres cajas de madera. Sí. Ah, vale. ¿El desencofrador? Vale. Yo eso lo llamo siempre palanca. Exacto. O pata de cabra. La pata de cabra, exacto. Una pata de cabra. Una palanca. Sí, puede pesar entre 2 y 4 kilos. Sí, y es una masa fuerte. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Tiene que tener un buen asidero, porque hay muchos que son solo metálicos, entonces es muy difícil, o sea, es muy fácil que tú lo puedas perder en el momento en el que estás utilizándolo. Es que tienes que entrenarte para saberlo utilizar. Entonces,
Después tenemos dos que son A distancia. a distancia, que es el arco y la ballesta. Esto yo te voy a decir una cosa, es que, primero, creo que poca gente tiene arcos o ballesta. Y segundo, el que tiene igual lo sabe utilizar. El que no lo tiene... A ver, hemos visto todos Mira, a Daryl en The Walking Dead. Pero mira, yo tengo una cosa, de las que yo he practicado muchos deportes y uno de los que he hecho ha sido tiro con arco. Eso de que coges un arco de madera y con una flecha con plumas le atinas a 200 metros, Va a eso es ser que mentira. no. Eso es falso. ¿Por qué? Porque tú practicas a una distancia específica Sí. y calibras las miras de tu arco a una distancia específica. Porque además la flecha no es como una bala que viaja más o menos recta. Tienes que aprender cómo se mueve, tienes que Es aprender... balística pura. Exacto, tienes que aprender la subida y la bajada que tiene, y para eso las miras tienen que ser específicas. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo un arco, aquí en mi casa un arco con el que practico, a veces, no siempre, pero no me enfrentaría yo, o sea, no sería capaz de yo decir, me confío lo suficiente para dispararle a un Vale, zombie. una pregunta. De todas estas que hemos visto, ¿con cuál te quedarías? Pues yo me llevaría el hacha y el cuchillo largo. El hacha, pero la que me has enseñado Sí, con la punta afilada, trasera. la afilada. Y el cuchillo, Y el cuchillo el que tenía largo, doble, el largo, el que largo. tenía, Sí, el que tenía doble filo. Hoja doble. Vale, Hoja doble. ya sabéis, recomendación, esas son las dos ¿Por qué? mejores de las que no tienen, por así decirlo, un fin. Claro. Entonces, la ballesta, si tiene ballesta, o si dispara ballesta, como yo disparo ballesta, es muy buena porque el tiro, si tienes una mira, el tiro puede llegar a donde debes, pero el recargarla cuesta bastante. Hay ballestas de más de un tiro, Sí, pero igual... pero no es muy habitual. no es muy Lo habitual. normal es que sean de un solo Sí, tiro. exactamente. Y claro, si tú estás en una situación en la que vienen 20, 30, 40 zombies, Sí. pues no te da tiempo de recargar. Sí, y además que realmente el tiempo es fundamental. Entonces después tenemos las herramientas eléctricas, venimos donde a ti te gusta, la Mi motosierra. amada motosierra. Tener una motosierra Sí. bien grande. No hace falta que sea muy grande. No, pero tener una motosierra te infunde valor. Pero, ¿qué tan cierto es ese valor? Pues mientras dure la... mientras dure la gasolina. Claro. La gasolina o la electricidad, porque por eso hemos dicho al principio que todas las herramientas que no tienen ni motor, ni electricidad, ni nada, son para siempre. Exactamente. Y, ojo, una cosa que se me había olvidado. Afilar un arma buena no es fácil. No. Tienes que aprender y dedicar muchas horas a aprender a sacar el filo y cómo hacerlo, en qué sentido hacerlo, para qué, para que sea útil y para que la vida... Y que dure. Exacto, la ese vida del filo. arma dure. Entonces eso es muy importante. Entonces, estas son las recomendaciones más básicas de armas. No somos expertos en armas No. blancas, ni cortopunzantes, No. ni cortocontundentes. No, pero pero sí que es verdad que si tú tienes tu hacha, ese cuchillo, y aparte tienes una motosierra, pues no va mal. Pero os voy a decir una cosa. El hacha y el cuchillo no hacen ruido. La motosierra sí. Y bueno, hemos dicho antes que lo que más les atrae... ¿Y el ruido qué significa? más zombies. La cena está servida. La cena está servida. Hemos dicho antes que lo que más les atrae a los zombies es el olor. Pero el ruido también. Sí. Entonces... el ser silencioso o por lo menos no atraer a los zombies de 20 kilómetros a la redonda Sería lo ideal, ¿no? pues sería lo más ideal. y en eso llegamos al siguiente grupo de armas que también hacen un poquito de Que ruido. son las armas de fuego. A ver, sí, armas de fuego, pero armas de fuego es muy extenso. Tenemos mucho que hablar. Buah. Mira, te voy a decir una cosa. Creo que igual es más conveniente que cuentes a los oyentes un par de sagas de libros que acabas de devorar sobre el universo zombie y dejamos las armas de fuego para el capítulo 2. Pues mira, realmente hay dos libros que son muy buenos, que los dos son trilogías, por supuesto. Entonces, una es Apocalipsis Z y otro es la saga Fubarbundi. Fubarbundi, que es un nombre muy extraño. Sí, muy extraño, que después lo explicaremos. Bueno, entonces vamos a hablar de, primero, Apocalipsis Z. Entonces, de Manuel Laureiro, me lo leí hace muchos años, me encantó porque es el típico libro de zombies en donde se va todo a la mierda, no se puede decir de otra forma. El protagonista es un abogado, Sí. un cuarentañero, así te recuerda a alguien como... Que es el que hemos nombrado antes, Sí, ¿no? exactamente, el que se Que se vestía ponía ahí con el neopreno. neopreno. Entonces, ¿qué ocurre? Este hombre estaba sumido en la miseria porque tenía un trabajo pues normal, pero su pareja había muerto hace poco. Sí. Entonces vivía una pseudo depresión ahí muy larvada.
su hermana le regaló un gato, y ese gato fue el que le permitió sobrevivir. Sí, como seguir adelante, porque el gato necesitaba de él, entonces le ayudó como tenía alguien de quien cuidar. Sí, entonces él comenta dentro del libro, dice, gracias a mi mujer es que tengo este chalet con estos muros de 3 metros de alto que me han protegido. Entonces, ¿qué ocurre? Él empieza a escuchar noticias raras, ver en la televisión, ver en internet, claro, todo esto de los zombies empieza poco a poco, está muy estupefacto. El goteo de noticias se hace muy misterioso. Y lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? ¿Qué te haría pensar que una cosa así podría pasar, ¿no? Sí, pero lo que me gusta es que este hombre está en Galicia. Entonces, exactamente en Ponferrada. Exacto, en Ponferrada. Entonces es muy español. Entonces, dice, claro, todas estas noticias son inquietantes, algunas páginas de internet se han caído, hay cortes de luz, estoy un poco preocupado, tengo comida porque, sí, con mi gato, Loculo se llama. ¿Loculo? Loculo. Vaya. ¿Lóculo o loculo? Porque no es lo mismo. Loculo. Entonces, con mi gato estamos bien porque tenía comida, se había puesto unas placas solares, entonces tenía un poco de electricidad. ¿Qué ocurre? Él dijo, hoy ha salido el presidente Zapatero a decir que no pasa nada. Porque esto está en esa época. Sí, en esa época, claro, diciendo que no pasa nada. Y dice, ahora sí estoy acojonado. Y es una trilogía. Es una trilogía. Entonces, después ya comenta de que sale el rey con sus galones diciendo que la ley marcial, Bueno, en todo caso, es lo típico, que unos militares van a una instalación, en la instalación, no, por allá en Chechenia, ¿sí? Liberan bichos, liberan un virus, un agente. Entonces, están tan jodidos que en Rusia piden ayuda. Entonces, de Rusia mandan, de la CDC, que hablamos antes, CDC, que hemos hablado antes. Entonces mandan científicos de diferentes sitios. España como buen... España como buen gobierno militar asociado a todos sus amigos, manda un grupo de españoles, de ejército español, para controlar, porque nunca tiran tiros, nunca echan tiros, sino que van a ayudar. Y me parece una parte que dicen que, bueno, que las cosas se pusieron muy mal y todos estaban saliendo de allí, de ese país, que es un país imaginario, ¿no? Por no decir nombres. Entonces regresan algunos heridos. Y comentan de que algunos llegan a Zaragoza, por ejemplo, los militares. Entonces, sabes que los militares están en Zaragoza, ¿no? Sí, una de las academias militares más importantes de España entonces, está ahí. Y hablan justamente que llegan al Miguel Servet, que es un hospital muy famoso. En la Casa Grande. Exactamente. Y allí los pacientes infectados llegan y empiezan a ver cosas raras, de que se levantan y empiezan a atacar a enfermeras y empiezan a matar a otros pacientes. Entonces llega el ejército camuflado. Los que hemos dicho antes que son la primera línea. Que son los primeros que van a caer. Bueno, es genial porque el hombre sobrevive con su gato. ¿Por qué? Porque aprende cómo sobrevivir. En la marcha va aprendiendo cómo matar zombies, cómo enfrentarse. Este señor no estaba informado de todo lo que acabamos de decir durante esta grabación. Él lo aprendió poco a poco. Entonces, tiene un poco de suerte. Mucha. Hombre, para sobrevivir a una pandemia tienes que tener suerte. Vale. Me refiero a los últimos 3 años. Sí. Que hemos pasado una pandemia y todos hemos pillado el COVID. Claro. O vacunados o no, pero bueno. Muy divertido el libro. Vale la pena verlo porque viaja a las Islas Canarias y viaja a... Bueno, no voy a destrozarlo, pero vale la pena. Vale la pena porque es muy divertido y esta demuestra... es una de las trilogías que sobre el mundo zombie, aparte de lo que es más conocido, recomendarías, ¿no? Sí, yo la recomiendo mucho porque es el típico ser humano normalito, es un abogado. Sí, una persona normal, de a pie. Que es capaz de sobrevivir sabiendo qué hacer. Vale. O sea, aprendiendo y adaptándose. Bueno, entonces después tenemos la saga Fubarbundi, que se llama La Última Pandemia. Entonces es muy divertida porque igual que este libro es un hombre más o menos cuarentón, ¿sí? Y se llama Carlos, o sea, típico nombre, ¿no? Él se dedicaba a ser ilustrador de libros. Porque esta trilogía también es de un autor español. Exactamente, efectivamente, es un autor español, pero esta saga empieza en Madrid. Vale. Y él comenta cómo son las cosas en Madrid. Sí, lo que me gustó, o sea, son parecidas las dos, pero lo que me gustó de Fubarbundi es de que el virus crea una nueva especie, que son los zombies. Son como, bueno, el Homo zombie. Exacto, el Homo zombie, que suena raro, pero bueno. Entonces, estos zombies, a través de los meses, de los años, van aprendiendo habilidades para eliminar su competencia, que somos nosotros. A ver,
al final... Claro, es como la lucha entre los Homo sapiens y los neandertales. Sí, claro. Exactamente igual. Entonces, al final tiene que quedar solo uno, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí empieza así y es la discusión. Me gusta porque es divertida, muy divertida. Da mucho yuyu porque realmente describe muy bien los escenarios, los momentos. Muestra muy bien la parte humana, muestra muy bien las tristezas, las felicidades. Entonces, la recomiendo porque... Los sentimientos, ¿no? De cómo se siente la gente en una situación límite. Sí, también hay partes muy crueles porque muestran la crueldad de la raza humana, que es lo típico. Tú eres bueno. Lo malos que podemos llegar a ser en una situación extrema. Ser bueno en un entorno bueno es muy fácil. Sí. Y ser malo en un entorno malo también es muy fácil. Entonces, eso... Lo difícil es... ser bueno en un entorno malo. En un entorno malo. Entonces, esos 2 libros los recomiendo bastante porque son muy... También es una trilogía, como has dicho. Una trilogía, sí, es muy divertida. Después, también voy a recomendar, por supuesto, lo de La Guía Zombie. De Max Brooks. De Max Brooks, porque es muy divertida. Yo también la recomiendo. Es muy divertida, vale la pena. No es una novela al uso. No es una novela al uso. Es una guía que nos da una serie de claves para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Sí. Para sobrevivir en un mundo en el que el apocalipsis zombie ha llegado. Sí, y para terminar, The Walking Dead, el que es un cómic realmente. Sí, la novela gráfica que es un poco fue la precursora. Sí, exactamente, de ese, el que más, la parte, es imposible leerlo todo porque es muy largo, pero la parte que yo me leí, que me gustó, de los varios que me leí, fue la de El Rey. Uh-huh. Cuando está con el tigre. El personaje del rey. Me encanta, es que las imágenes son espectaculares. O sea, vale la pena. A nivel gráfico. A nivel gráfico es espectacular, es muy bonito. Después tenemos varios libros escritos sobre zombies que todos tienen el mismo corte, todos son parecidos, son entretenidos, pero no son que se diferencien de los demás, como estos que hemos hablado. Es lo habitual, ¿no? Exactamente, entonces... Son como un poco repetitivos. Exactamente. Es que el problema, yo creo que una de las cuestiones del mundo zombie es que es difícil innovar, ¿no? Entonces, pues... Si eres capaz de innovar en este mundo, pues bien con cómo se generan, bien con cómo se combaten, bien con cómo se desarrolla ese apocalipsis zombie y cómo reaccionan los personajes. Yo creo que la gracia de la historia puede estar en cómo se comportan los personajes. Sí, la parte realmente humana. ¿No? Sí, porque, por ejemplo, después está Pride, Prejudice and Zombies. Sí, es una novela, ¿no? Que coge el nombre de Pride and Prejudice. Es la parodia de la novela de Jane Austen. Eso es, de Orgullo y Prejuicio. Exacto, Orgullo, Prejuicio y Zombies. Entonces sería sobre 4 hijas que son entrenadas por su padre y que saben matar zombies, pero está como ambientada en el siglo XIX. Es como darle una vuelta. Al final, el universo zombie lo podemos adaptar a cualquier momento. En el caso del siglo XIX, pues bueno, tendrá sus características específicas teniendo en cuenta. Sí, mira, es una cosa curiosa. El mundo de la época. Cuando leí Fubarbundi, habían encontrado un cuerpo humano congelado de hace 15.000 años, que poseía un virus que lo hacía más fuerte, más resistente, como casi un superhumano. Sí. Y en lugar de coger ese virus y decir vamos a mejorarlo para la raza humana, lo hacen un arma letal que son los zombies. Siempre... es que siempre somos iguales. Bueno, entonces... Estos libros pueden ser una buena referencia para aquellos que tengan interés en ahondar en el mundo zombie. Son muy divertidos. Muy divertidos. De libros. Sí, muy divertidos. Nos queda mucho. Yo creo que... Hemos resumido lo máximo posible, pero nos queda la parte divertida. La parte de armas de fuego, porque es otra forma de defenderse. Ya hemos dicho que no es eterna, pero es muy interesante. Nos queda también dónde esconderse, porque en casa no te vas a... ¿Plan B? Claro, el plan B, no te vas a quedar para siempre en tu casa, necesitarás salir y eso va a ser un reto para cualquiera que quiera sobrevivir. ¿Y qué personas tendrías que tener a tu alrededor para sobrevivir? Efectivamente. Ya te adelanto yo que abogados, ingenieros, electricistas, mecánicos, mucha gente es inútil en el abuelo de 80 años que sabe cultivar es más importante. Es muy importante. Y luego un montón de series y películas que hemos citado alguna en este primer episodio, pero hablaremos de más. Vamos a ahondar en algunas de ellas que son muy buenas, que son referentes en el mundo zombie, y eso lo haremos en ese segundo episodio que tenemos por delante.
Muchas gracias por escucharnos y la próxima, Zombies 2, Armas. Empezaremos con lo bueno. Venga. Hasta luego. Adiós. Adiós. Pinta a Ficción, el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast como Spotify o iVoox, entre otras. Síguenos en Facebook e Instagram buscando Pinta a Ficción. Más información en nuestra web pintaaficcion.super.site.